Sean todos bienvenidos a esta clase sobre epidemiología de la fluorosis dental. En esta ocasión vamos a revisar primero los conceptos de la fluorosis como enfermedad. Luego vamos a revisar la fisiopatología de la fluorosis, cómo es que se desarrolla, los índices utilizados para medir fluorosis dental a nivel epidemiológico, los factores de riesgo, su distribución global y su prevalencia en el Perú. Entonces, para empezar, vamos a definir lo que es fluorosis dental. Muchos de los conceptos que extraemos el día de hoy están en este artículo del doctor Jaime Curi con todo su equipo de la Universidad de la FOPI Unicamp en Brasil. Este es un artículo que se ha publicado en el Brazilian Dental Journal, en el cual el doctor hace una aclaración sobre los efectos sistémicos de la agua fluorada. Como sabemos, en algunos países el agua es fluorada, el agua potable, es decir, el agua que sale en cada hogar, en los caños, en sus cisternas, es agua fluorada. Quiere decir que esa agua es tratada y se añade fluoruros para que puedan las personas tener acceso al agua fluorada. En nuestro país eso no existe. No tenemos fluoración del agua, pero sí tenemos fluoración de la sal. Entonces, este artículo viene en consecuencia de que mucho se ha hablado de los efectos que tiene el agua fluorada a nivel sistémico, quiere decir dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, por eso es que hay unos conceptos sobre qué es la fluorosis, cómo es que funciona este concepto de fluorosis dental, cómo se absorbe el fluoruro dentro de nuestro cuerpo, son algunos tópicos que el doctor señala aquí en este artículo. Y mucha de la información que está expuesta en la clase de hoy es sobre esta información. Entonces, ¿qué es fluorosis dental? La fluorosis dental es una alteración del esmalte dental causada por la exposición excesiva a fluoruros durante el desarrollo dental. La fluorosis dental es el único efecto secundario sistémico de la ingestión, por ejemplo, de agua fluorada a una concentración óptima 0,7 ppm. ¿Qué quiere decir esto? Que la fluorosis dental es una alteración del tejido más externo del diente, que es el esmalte dental. El esmalte dental, como nosotros conocemos en nuestra propia boca, en nuestros propios dientes, es un tejido, es el tejido más duro que tenemos en todo el cuerpo. Ese esmalte dental tiene una coloración bastante peculiar, transparente, ¿no? eh, y cualquier afectación en el esmalte dental puede ser visible, sobre todo si se ubica en los dientes que están adelante, en los dientes anteriores y superiores. Entonces, la fluorosis es una alteración del esmalte que es causada por una exposición excesiva al fluoruro cuando estos dientes se están desarrollando. Y ahora vamos a ver que no es lo mismo pensar que de repente a estos dientes se les puede dar fluorosis cuando ya los vemos en boca, a saber que esta fluorosis se desarrolló cuando estos dientes estaban formándose. ¿Y cuándo estaban formándose estos dientes? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, este exceso de fluoruro solo es importante para causar fluorosis si se da durante el desarrollo del diente. Y sí existe alguna cantidad de porcentaje de fluorosis en países donde tienen agua fluorada, aún dentro de la concentración óptima que es 0,7 ppm. Esa es la concentración óptima que debería tener el agua potable fluorada en estos países. Aún con esa concentración óptima, puede haber un pequeño porcentaje de personas que desarrollen la fluorosis porque han consumido mucho fluoruro durante la formación de los dientes. ¿Sí? Entonces, recordamos también que el fluoruro no solamente es en el agua potable de ciertos países como Chile, Colombia, Brasil, sino también el fluoruro está en, por ejemplo, las hojas verdes, en el pescado, la sal, en nuestro caso, en Perú, también en algunos envases, agua, por ejemplo, embotellada también tiene fluoruro. Entonces,
Probablemente esta fluorosis que es causada en los países que tienen agua fluorada es causada no solamente por el agua fluorada, sino por la acumulación de esta cantidad de fluoruro añadido a todo lo demás que consumimos, ¿no es cierto? Entonces, es importante resaltar que la fluorosis es esta alteración que existe en el esmalte causada por la exposición excesiva a fluoruros durante el desarrollo dental. Este desarrollo dental, es decir, cuando se forman los dientes, va a depender del año, de la edad del niño. Este desarrollo dental de los dientes permanentes, sobre todo, se da entre los 2 y los 7 años. Es el momento hasta los 7 años en el que se desarrollan todos los dientes. Quiere decir que los niños menores de 7 años pueden estar expuestos a altas concentraciones de fluoruro. Y si estas concentraciones de fluoruro son sostenidamente permanentes, va a hacer que los dientes, sobre todo el esmalte, tengan una alteración, pero solo hasta los 7 años. Si después de los 7 años, 8, 9, 10, adultos, por ejemplo, consumen una exposición excesiva de fluoruros, no va a tener ninguna repercusión relacionada con fluorosis. Después de los 8 años ya no me puede dar fluorosis porque no se está desarrollando ningún diente. Ya se han desarrollado todos los dientes. Entonces, riesgo de fluorosis después de los 8 años no va a haber. Que se produzca. Ahora, eso no quiere decir que como a los 10 erupciona, sale recién la premolar, por ejemplo, recién voy a ver un diente con fluorosis, puede ser, pero es que ese diente no se formó en ese momento, se formó antes de los 7 años. Vamos a ver más adelante algunos gráficos para entenderlo mejor. Lo que quisiera que quede claro en esta diapositiva es que la fluorosis es una alteración del esmalte que es producida por la exposición excesiva a fluoruros durante el desarrollo de los dientes. Como podemos ver en las imágenes, las características principales es la aparición de manchas blancas. Ustedes pueden ver en la imagen A, que está pegada hacia la izquierda, pueden ver pequeñas formaciones blancas donde está ahorita el puntero en el borde incisal del incisivo superior central, derecho o izquierdo. Justo en el borde pueden ver ustedes unas manchitas blancas, ¿no es cierto? En la misma altura en los dos dientes. Es un tipo de fluorosis bastante leve, bien leve. Tiene unas pequeñas opacidades blancas en el borde. Y pasamos al B, esto es una fluorosis leve. No es muy leve, es leve. Esta opacidad blanca ya se extiende un poco más, pero no envuelve más del 50% de la superficie del diente, sobre todo la superficie vestibular. Si vemos en el lateral, por ejemplo, vemos que el moteado blanco está un poco más extenso, pero no es mayor al 50% de toda la cara vestibular. Igual en el otro lateral, tenemos que el diente tiene opacidades blancas en la parte incisal, pero no es más del 50%. ¿Sí? Un ojo clínico más entrenado va a poder distinguir mejor lo que es una fluorosis de otras alteraciones. ¿Sí? Entonces, no es tan sencillo diagnosticar fluorosis por el aspecto clínico, porque este aspecto clínico que ustedes ven de alteraciones de color se puede dar por muchas otras razones, como por ejemplo defectos del esmalte como hipomineralizaciones, como erosiones, etcétera. Entonces, lo que caracteriza la fluorosis es que estas líneas o estos moteados blancos se dan a la par en todos los dientes formados en ese mismo momento. Quiere decir, los dientes centrales superiores se forman al mismo tiempo, tanto el derecho como el izquierdo se forman al mismo tiempo dentro del hueso. Por lo tanto, si en un momento de formación del esmalte este niño consumió más fluoruro de lo indicado, entonces en ese momento hubo una alteración del esmalte y los dos dientes tienen el mismo defecto. ¿Sí? Entonces, como podemos ver también en la imagen C, en la imagen C ya tenemos una fluorosis moderada.
Si ustedes pueden ver, las áreas blancas son más evidentes y afecta mayor cantidad de la corona. Como ustedes pueden ver, si está en el lado derecho del incisivo central, también está en el lado izquierdo, porque estos dos dientes se formaron al mismo tiempo. Si está en el diente lateral o el canino, perdón, en el central inferior, también está en el central inferior derecho e izquierdo. O en el central inferior lateral, perdón, en el lateral inferior derecho y lateral inferior izquierdo. Entonces, siempre va a ser en ambos lados. Esa es una de las características de la fluorosis, porque los dos dientes van a formarse al mismo tiempo. Eso es en el C. Tenemos fluorosis moderada. El moteado blanco ya es más extenso. En el D ya tenemos lo que se llama una fluorosis severa. La hipomineralización, porque la fluorosis es un defecto del esmalte, pero este esmalte está hipomineralizado, quiere decir está poco mineralizado. eh, y después vamos a explicar por qué es que tiene poca mineralización. Este esmalte hipomineralizado puede tener por esa severidad, ya que estamos en la foto D, puede ser propenso a fracturas, propenso a pérdida de estructura, ¿no? Y estos dientes se vuelven más frágiles en el sentido que son más propensos a causar fracturas porque tengo menos mineral en el diente y eso hace que el diente o que el esmalte sea más poroso. Entonces, las características principales de la fluorosis es la aparición de manchas blancas, marrones o amarillas en los dientes y en casos severos este esmalte puede estar propenso a fracturas. Bien, entonces, eso es con respecto a la definición y características. Aquí tenemos varias manifestaciones. Ya pasamos de una fluorosis moderada a una fluorosis severa. ¿No? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí esta imagen que está resaltando el puntero, es una fluorosis severa, ¿no? Vista con una fotografía normal, y el otro lado es una fotografía opaca, ¿no? Se utilizan diversas formas de diagnóstico en la fluorosis, esta es una de ellas, con una fotografía, digamos, alterada o opaca, en la cual puedo ver mejor o con menos saliva y brillo las partes que están hipomineralizadas. Pero estas dos fluorosis son fluorosis severas. Como ustedes pueden ver, las manchas ya no son blancas. Hay manchas blancas en el lado incisal, donde estoy mostrando el puntero, en los dos dientes, ¿no? Eso probablemente ha sido en un momento en que se desarrolló esa parte del esmalte, pero también hay otras manchas que son mostazas, marrones, amarillas, ¿no? Y se dan cuenta, si está en el lado derecho de ese diente, si está en el diente derecho, perdón, también está en el diente izquierdo. Entonces, si está en el diente derecho, también está en el diente izquierdo. ¿Por qué? Porque esa formación del esmalte ocurrió al mismo tiempo y fue en ese momento en que el niño consumió alto contenido de fluoruros de forma permanente. Igual aquí en los laterales tenemos opacidades blancas y en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si yo veo solamente una mancha blanca, por ejemplo, eh, en un solo diente de un solo lado? Es muy probable que no sea fluorosis, que sea, hasta puede ser una mancha blanca relacionada a caries dental y no a fluorosis. Entonces, la característica de la fluorosis es que yo tengo lo mismo en el diente derecho como en el diente izquierdo, o parecido, ¿no? Igual tenemos aquí abajo, en los dientes inferiores, lo mismo en el lado derecho, lo mismo en el lado izquierdo. Aquí ya tenemos pérdida de estructura, tenemos manchas blancas. Entonces, todo esto es esmalte hipomineralizado. Y en la parte inferior ya tenemos mucha más pérdida de estructura. Probablemente en el momento de formación del esmalte del incisivo central, este niño consumió altos contenidos de fluoruros, muy, muy, muy por encima de lo permitido, y eso causó que el esmalte sea muy hipomineralizado, por lo tanto, muy propenso a fracturas, tanto que ya casi no existe esmalte aquí. Es un esmalte de muy baja calidad. Bien,
Entonces, es importante que nosotros entendamos cuál es el mecanismo del desarrollo de esta patología, porque si no la entendemos, no vamos a poder diagnosticarla o diferenciarla de otras patologías. En el mecanismo del desarrollo de la fluorosis debemos observar que existe un mecanismo normal para la producción del esmalte primero. El esmalte dental es producido por una célula que se llama ameloblasto. Este ameloblasto sintetiza y secreta fuera de las células de proteínas específicas que forman la matriz del esmalte. Entonces, estas células secretan fuera de ellas mismas proteínas. Estas proteínas forman la matriz del esmalte, como pueden observar en la figura donde está el cursor, ¿no? Este meloblasto secreta proteínas, esas proteínas forman la matriz del esmalte y esa matriz es como si fuese una red donde ahí en esa red se va a asentar los minerales del esmalte. Y esa matriz es muy importante para que pueda ocurrir la mineralización del esmalte. Y esa matriz es generada por el ameloblasto. Entonces, en condiciones normales, durante la mineralización, esa matriz proteica que ha sido formada por el esmalte, perdón, por el ameloblasto, se absorbe. Esa matriz se absorbe y es reemplazada por minerales a base de calcio y fosfato, formando apatita, y esos minerales que van a reemplazar la matriz es lo que da lugar a la formación de una estructura altamente mineralizada, que es como nosotros conocemos al esmalte, ¿no? Entonces, pueden ver en la imagen uno cómo es que el ameloblasto forma a través de las proteínas que secreta, forma la matriz del esmalte para posteriormente esta matriz pueda ser reemplazada por minerales. Finalmente, en un esmalte normal, en condiciones normales, el esmalte es constituido por 95% de minerales, un 4% de agua y solamente queda de esa matriz proteica 1% de materia orgánica. Solo 1%. El esmalte es muy, muy mineralizado, tiene muchos minerales dentro de su composición. Eso es en condiciones normales. Pero ¿qué pasa cuando existe mayor cantidad de fluoruro del indicado en la dieta de un niño menor de 7 años donde se está formando el esmalte recién de los dientes? Está formándose la corona, está formándose la raíz. ¿Qué pasa en esas condiciones? Entonces, esta degradación de las proteínas de la matriz del esmalte que se realiza por las enzimas proteolíticas, quiere decir que desintegran las proteínas y que posteriormente son secretadas al espacio celular por los ameloblastos, es inhibido por el fluoruro. Ese proceso que les comentaba, donde la matriz se reabsorbe para dar lugar a que se asienten los minerales, esa reabsorción de la matriz es inhibida porque en presencia de fluoruro, esa matriz no se reabsorbe. ¿Qué quiere decir? Que la matriz continúa ahí, las proteínas son retenidas en la matriz, por lo tanto, como no se reabsorbe la matriz para dar lugar a los minerales, tengo como resultado un esmalte con mucha matriz, un esmalte con mucho contenido orgánico y no con el contenido mineral que normalmente debe tener. Al reducirse la degradación proteica, se forma un esmalte menos mineralizado con mayor espacio entre los cristales de apatita. Sí se va a asentar cierta cantidad de calcio y fosfato, formando cristales de apatita, pero no en gran cantidad como un esmalte normal. Como podemos ver en la figura del punto número 3, tenemos un esmalte que parece como un quesito, ¿no? Tiene varios huecos. Hay lugares donde va a estar el cristal de apatita, pero hay lugares donde no se pudo reabsorber la matriz del esmalte. ¿Por qué? Porque el fluoruro inhibe ese proceso normal que debería existir, en donde la matriz se reabsorbe y se reemplaza por los minerales
de calcio y fosfato, casi en su totalidad, ese proceso de degradación de la matriz no se realiza por completo por presencia de fluoruro. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Matriz en el esmalte que no es lo adecuado, tenemos cristales de apatita pero disminuidos y por lo tanto en macro tenemos un esmalte más poroso porque no tenemos el 95% de minerales, el 4% de agua y el 1% de materia orgánica, sino tenemos muy pocos minerales, menos del 60%, del 50%, tenemos agua, tenemos mucha matriz orgánica en un esmalte que está hecho para ser mineralizado. Entonces da como resultado un esmalte más poroso. ¿Y esto cómo se manifiesta clínicamente? Ya no se ve el esmalte como nosotros vemos en nuestros dientes normales. ¿Qué tiene el esmalte en estos casos? Las opacidades blancas que vimos anteriormente. Manchas blancas como de tiza, ¿no? En diferentes grados. Puede ser una fluorosis leve, fluorosis moderada, una fluorosis severa, en el cual el esmalte es tan, pero tan poroso que puede ser objeto de fractura, objeto de caries también. Entonces, miren cómo es que el proceso, el mecanismo de la fluorosis dental se desarrolla. En el proceso normal existe una interferencia del fluoruro en la mineralización porque este diente está en formación, en formación. No es un diente que ya está en la boca y si yo como mucho fluoruro, ese fluoruro va a llegar a ese diente y va a dañar mi esmalte. No, este proceso se da en el proceso de cuando se está formando el esmalte del diente. ¿Alguna vez se han preguntado cuándo se forman mis dientes? Porque cuando yo nací no tenía dientes, de pronto salieron los dientes, pero ya salieron formados, salieron en la boca, ¿no? En un niño de 6 meses de nacido, de pronto empieza a brotar, como dicen, un diente decido, un diente de leche. Pero ese diente ya está formado, no es un diente que a la hora de salir sale incompleto y de pronto se termina de formar. No, ya sale formada la corona. La raíz continúa formándose, no la vemos, está debajo de la encía, pero la corona, que es donde está el esmalte, eso ya está formado. A los 6 meses de nacido. ¿Pero en qué momento se formó eso? Bueno, eso es con respecto a los dientes deciduos. Y con respecto a los dientes permanentes, cuando hay recambio de dientes a partir de los 5 años, también el diente de leche se va, deciduo, exfolia, sale y de pronto nace, erupciona un diente permanente. Ese diente permanente, su corona, tampoco es que esté sin formar, ya está formado, ¿no es cierto? El diente que sale en un niño de 5 o 6 años es una corona formada, completamente formada. ¿Cuándo se formó ese diente? ¿Cuándo es que pudo haber una alteración en el esmalte dental? No fue, no es en ese momento. Y peor, no va a ser después porque ese esmalte ya está formado. Fue antes, cuando se estaba desarrollando el diente. Bien, entonces hemos explicado el mecanismo de la fluorosis dental. Aquí tenemos un gráfico adicional donde explicamos también el mecanismo de la fluorosis. Entonces tenemos una etapa en una amelogénesis normal. La amelogénesis es el proceso de nacimiento del esmalte, cómo se forma el esmalte. En una amelogénesis normal existe el ameloblasto, las proteínas que secreta el ameloblasto para formar la matriz, ¿no? Ya lo hemos explicado. En la etapa de maduración, el ameloblasto sigue secretando proteínas, pero existen unas enzimas, que son las enzimas proteolíticas, que van a degradar la matriz para que pueda asentarse los cristales de apatita formados por calcio y fosfato. Ese es el proceso normal. Estas enzimas ya están programadas en nuestro organismo para que pase ese proceso de forma normal. Entonces se degrada todas la matriz proteica se degrada por estas enzimas. Ahí están representadas las enzimas por unas tijeras, porque lo que hacen las enzimas proteolíticas, líticas de corte, destrucción, destruyen las proteínas y se va a asentar los cristales de apatita formados por calcio y fosfato. Esto es la formación natural del esmalte. Y luego tenemos pues entonces un esmalte maduro
con 95 aproximadamente por ciento minerales, 4% de agua y 1% de materia orgánica, un esmalte bonito de alta mineralización. Eso es la melogénesis normal, cómo se forma el esmalte de forma normal. Pero en la fluorosis, cuando existe flúor en altas cantidades en este niño menor de 7 años en proceso de formación de dientes, tenemos igualmente que el ameloblasto va a secretar proteínas para formar la matriz. Sin embargo, tenemos estos iones representados aquí en rojo, los iones de flúor, aquí sueltos, ¿no es cierto? Cuando llegue el momento de que esta matriz sea degradada por las enzimas proteolíticas, el fluoruro, ¿qué hace? Inhibe las enzimas proteolíticas, no las deja actuar. Por lo tanto, la matriz se mantiene, esta matriz proteica, y no puede ser reemplazada por los cristales de apatita que luchando van a querer asentarse, pero no van a poder porque hay una matriz orgánica bastante fuerte, no degradada. Entonces se reduce la degradación de proteínas, degradación proteica, se interrumpe la absorción de esta matriz, por lo tanto tenemos reducción de la mineralización del esmalte, este esmalte no se puede mineralizar, mayor espacio entre los cristales de apatita, ya no están formaditos como en el esmalte normal, un esmalte poroso, menos denso y clínicamente lo vamos a ver como opacidades blancas, alteraciones estéticas que en algunas ocasiones, como es la fluorosis moderada y severa, alteran la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿por qué se da la fluorosis dental? ¿Cuál es la etiología? Existe un exceso de fluoruros, que es la principal causa, la ingestión elevada de fluoruros, pero durante los primeros años de vida. A menudo se da a través de agua potable fluorada, sumado a alimentos con agua fluorada o suplementos dentales como pastas dentales con fluoruro. Todo eso se puede juntar y hacer que el niño tenga fluorosis. Ahora, eso quiere decir entonces que los niños menores de 7, 8 años no deben usar fluoruro, no deben tomar agua con fluoruro. No, eso no es correcto. Aquí estamos hablando de concentraciones muy elevadas. Y en muchos de estos casos, la fluorosis que se da no se da en todos los pacientes, se da en un 20%, 30%, y es una fluorosis muy, muy leve, tanto una fluorosis que no afecta la calidad de vida. Estos, estas fotos que hemos visto de fluorosis moderada severa son fluorosis que se dan en zonas endémicas, que son zonas donde no consumen agua potable aflorada, sino que consumen agua de pozo, agua de manantiales. Este tipo de aguas no potables tienen un alto contenido de fluoruros. Por lo tanto, podemos ver, por ejemplo, nosotros en la Sierra del Perú, muchos lugares, pueblos en los cuales no hay agua potable, pero donde todos los niños tienen esta característica de su esmalte moteado, esmalte blanquito, ¿no? Un esmalte como tiza, bien blanco. ¿Por qué? Porque todos ellos consumen, por ejemplo, agua de un río que baja de un nevado. Ese contenido de fluoruro que tiene ese río, que tiene ese manantial, es alto en minerales, no solo fluoruros, otros también, pero también fluoruro. Entonces, estas fluorosis que son moderadas a severas se observan con más frecuencia, con mayor prevalencia, en el uso de aguas subterráneas, ¿ok? O aguas de manantiales o aguas de nevados, ¿no? En nuestro país nosotros tenemos muchos pueblos que consumen agua de pozo. Entonces, se ha visto que la fluorosis que se da por agua potable o otros alimentos no llega a ser una fluorosis severa, llega a ser una fluorosis leve, ¿no? Y en muy bajo porcentaje una fluorosis moderada o severa, lo que hace que los beneficios de fluoruro, sea en agua, en sal o en otros alimentos, eh, los beneficios son mayores que los efectos adversos, ¿no? Entonces, el beneficio del fluoruro, como nosotros ya hemos visto, es el efecto local que puede hacer en el proceso de desred.
desmineralización y remineralización, que está en cuando hemos visto el tema de caries dental, por ejemplo, en otros videos. ¿Es muy importante que el fluoruro esté en boca? Sí. Sin embargo, es importante también verificar que las concentraciones sean adecuadas. ¿Quiénes son los que están en riesgo de fluorosis dental? Los niños. Ya hemos visto que esta fluorosis, este mecanismo de acción, solo se da cuando los dientes están en formación. Nosotros no formamos dientes por toda la vida. Formamos a los dientes en nuestro organismo hasta los 7 años. Entonces, riesgo de fluorosis dental solo en los niños hasta los 7 años que están formando dientes. Una vez que el diente esté formado, el fluoruro no puede dar fluorosis. Esto es muy importante para cuando ustedes quieran hacer estudios de investigación, cuando ustedes quieran verificar si un paciente, por ejemplo, buscar la causa de la fluorosis que yo puedo encontrar en un paciente de 30 años. ¿Puede tener fluorosis? Sí puede tener porque ese diente que se formó cuando era niño estuvo expuesto a altos contenidos de fluorosis. Yo recién lo veo cuando tiene 30 y a los 30 veo clínicamente que tiene estas características de, vamos a retroceder aquí, estas características, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo a los 15 años y, ok, parece fluorosis. Yo no le voy a preguntar qué come en estos momentos, ¿no? O qué tipo de agua toma en estos momentos cuando tiene 15 años. ¿Qué le preguntaré? ¿Dónde vivió en sus primeros años de vida hasta los 7 años? ¿Cuál era su dieta? ¿Qué es lo que consumía? De repente esta persona la veo en Lima, pero hasta los 8 años vivió en provincia, en algún otro lugar alejado. Estos dientes no son resultado de ahora, es resultado de cuando se formó, y ese diente se formó cuando tenía, hasta cuando tuvo 7 años. ¿Ok? Entonces es muy importante entender cómo funciona la enfermedad para yo saber atacar la causa. De repente esta familia entera tiene todavía niños, familiares en el pueblo donde creció y podemos prevenir fluorosis de otros miembros de la familia. Para estas condiciones hay tratamientos, sí. Hay muchos tratamientos ya por la tecnología de los materiales dentales que nos pueden ayudar, pero para buscar la causa siempre es cuando se formó el diente. La formación de los dientes es hasta los 7 años. La prevalencia de fluorosis también está influenciada por regulaciones locales como el nivel de fluoruro en agua o acceso a productos con fluoruro. Ok, entonces aquí hay un gráfico que nos va a ayudar a entender el proceso de formación de los dientes. Entonces, la fluorosis dental afecta al diente, como estoy repitiendo varias veces, al diente en desarrollo. Y una vez que se han formado todos los dientes, lo que ocurre hasta los 7 años, ya no habrá preocupación por los problemas dentales relacionados con el efecto sistémico crónico de la floración del agua. Ya no deberíamos preocuparnos hasta los 7 años. No ha tenido alto contenido de fluoruro esta persona como dieta, ya después de eso, para fluorosis dental no nos deberíamos preocupar con respecto a cuánto fluoruro tiene el agua o cuánto fluoruro tiene lo que consume. Entonces, en este gráfico voy a ir señalando lo que voy explicando. Pueden ver que a los 0 meses, o sea, cuando el paciente nace, ya tiene formados las coronitas de los dientes deciduos. ¿Cuándo se formó eso? Cuando estaba en el vientre de su mamá. Cuando estaba en el vientre de la madre, hubo la formación de de estas coronitas y del esmalte de los dientes de leche. Quiere decir que para riesgo de fluorosis en dientes deciduos, en dientes de leche, va a estar relacionado con lo que come la mamá. ¿Por qué? Porque el fluoruro, lo vamos a ver más adelante, también se absorbe a través de la placenta. Entonces, este riesgo que puede tener este niño recién nacido ya formó, no están en boca, quiero que por favor aquí aprecien el puntero. Esta línea que estoy dibujando acá es la encía, esta superior, y esta de aquí es la encía inferior. Donde están contenidos la parte naranja, clarita, es el hueso, tanto superior como inferior, si estuviera el paciente de costado.
Entonces aquí está el incisivo central, aquí está, digamos, la nariz, ¿no? En esa parte de arriba. Es un lado de la boca. Entonces, en este gráfico de 0 meses no está todavía los dientes en la boca, no se ven, están en el hueso, pero ya están formados. Sí, ya está formado la corona de los dientes deciduos, ya el esmalte ya está hecho. Entonces, ¿cuándo fueron formados estos esmaltes? Cuando estaba el bebé en barriga. Cuando nace, ya están formados los incisivos por lo menos, el canino y la primera molar decidua, ¿cierto? Cuando estamos a los 6 meses de edad, empieza a salir en la boca los primeros dientes centrales deciduos de leche, ¿no? Ya empiezan a salir en boca, ya están aquí apareciendo. Pero ¿qué se sigue formando? Miren acá, se sigue formando las coronas de la segunda molar, perdón, esta es la primera molar decidua, segunda molar decidua, ¿no? O sea, los primeros 6 meses se formó la segunda molar decidua, esta de aquí que no estaba antes. Pero también se están formando los dientes permanentes. ¿Qué viene acá? La primera molar inferior permanente, ya no es decidua, la primera molar superior permanente, la segunda molar superior permanente, ¿no? Entonces, perdón, la segunda decidua y la primera molar permanente. Entonces, en todo este tiempo, no es que se va formando un solo diente, se va formando a la par. La primera molar permanente, superior e inferior, se va formando, miren aquí, el canino permanente, se va formando aquí el incisivo central permanente, mientras los deciduos van bajando. Esto es un constante crecimiento, constante formación. Difícil saber en qué momento es exactamente donde ocurrió este gran consumo de fluoruros a nivel de alimentación para saber en qué momento exacto fue que el niño consumió bastante fluoruro y dio fluorosis. Entonces, si se dan cuenta, todo va avanzando a la vez. A los 12 meses o al año, ya tengo la mayoría de deciduos en boca. Bueno, tengo hasta la primera molar decidua aquí. Todos los demás han terminado de formarse, aquí está la segunda molar decidua, y se sigue formando el diente permanente, la primera molar permanente, el central, el lateral, el canino permanente, tanto superior como inferior. Aquí ya están el incisivo central inferior, incisivo lateral inferior, canino inferior permanentes. Miren, estamos en el año de edad. En esa edad está formándose el esmalte. Aquí es donde puede pasar, bueno, desde los 0 meses en realidad, puede pasar que el niño consuma grandes cantidades de fluoruro, ese esmalte no se mineraliza adecuadamente por presencia alta de fluoruros y causa fluorosis. En estos procesos, en todos estos procesos. A los 2 años, igual, ya tenemos la mayoría de dientes deciduos en la boca, ¿no? La mayoría ya están aquí y los permanentes siguen formándose. Acá ya apareció la primera premolar a los 2 años. Se está formando la corona, se está formando el esmalte, la dentina, todo de la corona del diente premolar. A los 3 años ya aparece el segundo premolar, tanto superior como inferior, se está formando. En estos momentos es donde puede ocurrir la fluorosis, porque se está formando el esmalte y ya vimos que el fluoruro durante la formación del esmalte en altas concentraciones puede inhibir las enzimas, regreso para que se acuerden, puede inhibir las enzimas, ¿no? No permitir que esta matriz se reabsorba y los cristales no se acomoden como un esmalte normal, sino me resulta un esmalte poroso. Desde aquí puedo tener esmaltes porosos. Y así como está sucediendo en este lado izquierdo, sucede igual en el lado derecho. Por lo tanto, si por ejemplo en los 3 años que se está formando los premolares, ¿no? El esmalte de los premolares. Si en este momento este niño empieza a consumir altas cantidades de fluoruro y se mantiene por un tiempo, tanto premolares superiores como inferiores, como derechos como izquierdos, van a tener alguna afectación. ¿Quién más está en formación? El esmalte del incisivo superior. ¿Quién más está en formación? El esmalte de las segundas molares, superiores e inferiores, pero en diferente
altura, ¿no? Los premolares ya está casi a la mitad de la corona. Vamos a ver entonces estrías blancas, moteadas a la mitad de la corona. Cuando salgan, ¿cuándo va a salir este diente? A los 11 años. 10, 11 años salen los premolares, ¿ok? ¿Cuándo vamos a ver que esta segunda molar también se afectó, pero no en la mitad de la corona, sino en la puntita? Van a afectarse en las cúspides. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando erupcione recién, cuando salga en la boca, que va a ser a los 12 años. Entonces, este gráfico nos ayuda a observar cómo es que se forman los dientes permanentes. A los 4 años ya tengo todos los deciduos en boca, ya están funcionando y sigue formándose la corona de los premolares, la corona del canino. Miren, el central ya se formó. Probablemente si el niño a los 4 años empieza a consumir grandes cantidades de fluoruro, ya al central no le va a afectar, porque el esmalte ya está mineralizado, ya está formado, pero sí hay otros a los cuales puede afectar, como por ejemplo la segunda molar. La primera molar ya está constituida, la corona ya está lista, ya no le va a afectar. Y así, cuando tenga un diente en formación en boca, perdón, en el maxilar, todavía tengo riesgo de fluorosis. ¿Y eso hasta cuándo ocurre? Hasta los 7 años. A los 5 años, por ejemplo, ya tengo la mayoría de las coronas formadas. Como pueden ver aquí, falta un poco en la segunda premolar, falta un poco en la segunda molar, pero la mayoría ya están formados los dientes permanentes. Incisivos formados, premolares formados, caninos formados, todo ya está formado. Faltan las segundas molares y las terceras. Entonces, a los 5 años hasta los 7 termina el proceso de desarrollo y a partir de ahí, por más fluoruro que yo coma adicional o por encima de los valores aceptados, entonces no me va a producir más fluorosis porque ya pasó el desarrollo de los dientes. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el fluoruro que nosotros consumimos en el agua o que de repente también consumimos en alimentos? ¿Cómo es que esto funciona? Aquí hay un gráfico, una ilustración bastante clara sobre el proceso de del metabolismo que el fluoruro tiene, en este caso en el agua, pero también nos puede servir para entender cómo funciona con los alimentos. Pues actualmente existe un consenso en que el efecto del fluoruro sobre el control de la caries es algo tópico. Ya hemos visto, como les digo en videos anteriores, que el efecto del fluoruro en la caries no es algo que haga que el diente sea fuerte, es el efecto local dentro o en el medio del proceso de desmineralización y remineralización, ¿no? Entonces, este efecto local depende de que el fluoruro esté constantemente en la cavidad bucal. Tiene que estar en la cavidad bucal para que de manera local, en el diente, en el biofilm, en la saliva, pueda hacer efecto el fluoruro para disminuir o controlar la caries e interferir en el proceso de desarrollo de las lesiones. Por lo tanto, la fluoración del agua se considera una estrategia sencilla para poder mantener el fluoruro presente en el ambiente bucal. Es la forma más rápida, más sencilla, sin mucho esfuerzo, en la cual nosotros podemos mantener el fluoruro en la boca. Eh, Ahora, ¿qué es lo que pasa con el fluoruro? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este cuadrito que está punteado, es la boca, ¿no? Nosotros imaginemos que consumimos agua fluorada, ¿sí? ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces, que el agua fluorada va a dejar el fluoruro en la saliva, en el biofilm, que ya hemos hablado sobre biofilm en videos anteriores, y aquí está la superficie del diente. Entonces, cuando nosotros consumimos agua fluorada o alimentos fluorados, o cualquier otro, por ejemplo, aquí también puede estar la pasta dental, ¿no? No la consumimos, pero está en la boca, la usamos en boca. Este fluoruro se queda en la saliva y en el biofilm. Pero una parte de esto
nosotros la consumimos. La pasta dental probablemente se queda aquí. Puede ser que consumamos bien poquito de pasta, ¿no? Bien poquito. Pero lo que nosotros podemos consumir más en fluoruro, por ejemplo, es el agua fluorada o los alimentos cocinados con agua fluorada. O en el caso de Perú, lo que sí consumimos directamente en nuestro estómago es la sal fluorada, ¿no es cierto? Entonces, todo ese fluoruro que nosotros nos pasamos hacia el estómago, a través del esófago, va a venir aquí a nuestro estómago. ¿Ok? Va a venir acá a nuestro estómago y una parte se va a ir a la sangre de nuestro estómago, ¿ya? Va a ir a la sangre y otra parte va a ir hasta el intestino. Cuando va hacia el intestino, este fluoruro ya se va a unir al calcio y va a salir en las heces, porque ya no va a tener ningún efecto, ¿ok? Pero el que está en la sangre, ese poco porcentaje que va hacia la sangre, puede ir a diferentes lugares. Primero puede unirse a un hidrógeno y luego ir hacia la orina, y a través de los cambios de pH, ir hacia la orina también y salir como fluoruro. Entonces vamos a encontrar fluoruro en heces, fluoruro en orina y flúor en los dientes. Un poco de lo que está en la sangre va hacia los dientes, que ahí es donde nosotros tenemos ese riesgo de fluorosis. Otro poco del flúor va hacia los huesos, porque nosotros también tenemos fluoruro en los huesos. Y otro poco va hacia el feto, que aquí es donde hemos visto el riesgo de la fluorosis a nivel de dientes deciduos porque pasa de la sangre de la madre al feto. ¿Ok? Entonces, aparte, esta sangre también va a llegar a nuestros tejidos blandos y en uno de los tejidos blandos que tenemos son las glándulas salivales. Las glándulas salivales también van a contener fluoruro y estas van a excretar fluoruro a través de la saliva o otra vez regresa la saliva a boca a través del contenido de las glándulas salivales que va a contener fluoruro. Pues este es el circuito que hace el fluoruro. Como ustedes pueden ver, no todo lo que consumimos va a nuestros dientes, a nuestros huesos o al feto o a las glándulas salivales. Se reparte bastante, ¿no? Otro poco va a las heces y otro poco va a la orina, ¿no? Entonces, existen muchos estudios que han verificado cuánto es que se consume de fluoruro a través de diferentes formas y cuánto es que realmente se queda en la sangre. ¿Y cómo han hecho eso? Pues han medido después cuánto se eliminó por heces, cuánto se eliminó por orina y la resta hace que lo que yo sepa qué es lo que está en sangre, ¿no? Bien, entonces, entendiendo esto, nosotros podemos verificar que el fluoruro que nosotros consumimos tiene una vía bastante ya descrita con respecto a la absorción de fluoruros. Ahora, esta figura muestra la concentración de fluoruro en saliva de algunos voluntarios que ingirieron una comida que contenía arroz, frijol, carne, verduras, que fueron cocinadas con agua no fluorada, o sea, agua que no estaba con flúor, como el agua que nosotros tenemos. El agua potable en Perú no tiene fluoruro. Em, Durante 15 minutos que duró la masticación y después de que se ingirió. Y los resultados muestran claramente que el flúor absorbido por los alimentos durante la cocción con agua fluorada se libera en la boca al masticar y su concentración permanece alta durante un tiempo. Entonces, pueden observar en el gráfico, la línea azul es agua no fluorada, alimentos que están cocinados con agua que no tiene flúor. Pero en los alimentos que han sido cocinados con agua fluorada, pueden ver que la concentración de fluoruro es mucho mayor en los primeros 20 minutos, ¿no? En saliva, ¿no? Esta es la concentración en saliva, durante la masticación de alimentos que han sido cocinados con agua fluorada. Quiere decir que cuando yo consumo comida hecha con agua fluorada, cocinada con agua fluorada,
no solamente estoy consumiendo el fluoruro hacia el estómago, sino también al momento de masticar, en esos momentos que estoy masticando, que puede ser durante 15 minutos, por ejemplo, yo voy a tener una concentración alta de fluoruros en mi saliva. O sea, el tener fluoruro en el agua potable me ayuda para tener una constante concentración de fluoruro en la saliva con el mecanismo, con la ruta que hemos visto anteriormente, pero también mientras como esa comida, también existe fluoruro en la boca. Entonces, solo para ver las bondades de las concentraciones de saliva, de las concentraciones de fluoruro en saliva durante una ingesta de alimentos cocinados con agua fluorada. Podemos ver que después de 25 minutos esta concentración cae, porque ya no tenemos esa comida en boca, la hemos pasado y ya va a haber ese fluoruro, ya va a pasar por toda la vía que hemos descrito. Entonces, es importante resaltar que nosotros no tenemos un reservorio de fluoruros en el cuerpo como si de otros alimentos o de eh, otros compuestos que podamos necesitar, como el hierro, por ejemplo, nosotros tenemos reservorios para que nosotros podamos acudir a ellos cuando no consumimos grandes cantidades, pero de fluoruros no tenemos un reservorio, por eso es importante que nosotros consumamos constantemente alimentos o agua fluorada o cualquier tipo de vehículo que me permita tener fluoruro en boca para poder tener ese efecto local. Ahora vamos a ver estos índices epidemiológicos. Una vez que hemos entendido cómo funciona la fluorosis, ¿no? Cómo es que se desarrolla, cuál es su mecanismo de acción, ahora vamos a ver cómo la vamos a diagnosticar en los pacientes. No solamente a nivel clínico individual, sino a nivel epidemiológico. Para evaluar esta fluorosis en las poblaciones, vamos a tener que tomar en cuenta unos criterios. Como ya les había comentado, la fluorosis dental es bilateral. Quiere decir que si está presentándose en un diente derecho, el mismo diente en el lado izquierdo debería tener la misma condición porque sabemos que la fluorosis se da cuando estos dientes están en desarrollo. Es bilateral, es simétrica y tiende a mostrar una estructura estriada horizontal a través del diente, como líneas, como si fuera una impresora, ¿no? Este aspecto de cuando una impresora está imprimiendo encima de un papel, hace líneas, ¿no? Y con las líneas va formando las letras. Es igual en la fluorosis. Esas líneas son los momentos en que la matriz no se ha desintegrado y los minerales no han podido reemplazar esa matriz y ha tenido que seguir el proceso, ¿no? Entonces, cuando ha salido el proceso, justamente esa línea de impresión, digamos, del esmalte, pues ha salido alterada porque en ese momento no se pudieron depositar los minerales. Afecta principalmente los premolares y los segundos molares, seguidos de los incisivos superiores. Los incisivos del maxilar inferior son los menos afectados. Esto, como mencionaba, va a depender del momento en que el niño pues tenga estas altas concentraciones de fluoruro en boca. El primer índice que vamos a revisar es el índice DIN. El índice DIN es un índice epidemiológico para medir fluorosis. El índice DIN se registra en base a los dos dientes más afectados de toda la cavidad bucal. Entonces yo observo cómo están estos dientes en boca y voy a registrar cuáles son los dientes más afectados. Si los dos dientes no están afectados por igual, debe registrarse el grado correspondiente al menos afectado. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber si uno está más afectado que el otro? Pues tengo ahí el lado derecho de la pantalla la clasificación según el índice DIN. Esta primera puntuación, que es el código 0, es un paciente sano, normal, no tiene ningún tipo de afectación en el esmalte. En el lado cuestionable, yo tengo pocos rasgos blancos moteados en los dientes,
Entonces, no estoy seguro si puede ser fluorosis o es de repente otro tipo de alteración. En el grado muy leve ya tengo afectación clara del esmalte dental, ¿no? En el leve también tengo mayor afectación, en el moderado tengo más del 50% y en severo tengo ya hasta fracturas del esmalte por esta enfermedad o por esta afectación. Entonces, al indicar el grado de los dientes, comience por el extremo superior del índice, esto es severo, y se van excluyendo todos los grados hasta llegar al estado existente. Va a depender de cómo es el grado de cada diente para que yo pueda escoger a los dientes más afectados. Pues aquí tengo la descripción de los criterios del índice de DIN. En el cero tenemos una superficie dental translúcida. El esmalte normal es así, translúcido, ¿no? Brillante, de color blanco, cremoso, pálido, no existe coloración blanca en los dientes. Cuando yo tengo pequeñas manchas o puntos blancos, principalmente en el borde de los incisivos o en las cúspides de las molares o del canino, no parece que fuera una fluorosis, pero tengo ciertas manchitas, pues entonces lo considero cuestionable. Si yo ya tengo pequeñas áreas blancas opacas que cubren menos del 25% de la superficie del diente, lo voy a llamar muy leve. Y vemos aquí en la fotografía número 2, miren, manchas blancas bien definidas en ambos dientes, ¿no? Menos del 25% tenemos una fluorosis muy leve. De repente alguno de ustedes se está identificando aquí. No es muy sencillo ver el diagnóstico de fluorosis porque a veces lo pasamos por alto. En el 3, que ya es una fluorosis leve, tenemos áreas blancas opacas que cubren menos del 50% de la superficie, pero ya son áreas blancas bastante definidas. En la situación moderada, todas las superficies del diente están afectadas, más del 50% ya. Hay un marcado desgaste en las superficies de oclusión y manchas que pueden llegar a ser de color café. Podría estar presente en manchas de color café. ¿Ven? Este tipo de alteraciones como la impresora, ¿no? Línea, línea, está imprimiendo y no pudo imprimir. Línea, línea, imprimiendo y no pudo imprimir, ¿no? Ahí está lo blanco. ¿Por qué? Porque este es el proceso en el cual estaba asentándose los minerales y no pudieron porque había presencia de fluoruro, lo que inhibió las enzimas proteolíticas. Y en la definición del índice de DIN de fluorosis severa, todas las superficies del DIN están afectadas, discretos o confluyentes hoyos, existen hoyos y manchas de color café, ¿no? Ya aquí existe pérdida de la estructura, no solamente líneas blancas, sino ya lugares donde no hay esmalte, de repente, ¿no? O fracturas del esmalte. Entonces aquí tenemos otra descripción, ¿sí? Nosotros vamos dándole los códigos a cada paciente. Recuerden que se debe escoger a los dos dientes más afectados y de los dos más afectados, si son diferentes, escoger al más leve. Y una vez que tengo por cada paciente, entonces un puntaje, para yo poder sacar el índice comunitario del DIN, voy a promediar todos esos puntajes de toda mi población y voy a verificar en qué tipo de fluorosis comunitario tiene, ¿no? De negativo, zona límite, fluorosis leve, media, grave o muy grave. Y esto es para la comunidad. Esto es para cada persona de forma individual. Luego tenemos otro índice. Solo para resaltar que este índice DIN tiene 5 códigos, del 0 al 5. 5 códigos. Este índice, que es el índice de Tristrup-Feierskopf, o mejor dicho, el DF, más fácil. Este índice ofrece una escala un poco más extensa y precisa, tiene de 0 a 9 en su código, y analiza tanto la severidad como la extensión de la fluorosis dental. Este índice proporciona una correlación directa entre el nivel de exposición al fluoruro y las lesiones observadas y permite un análisis más específico de la causa-efecto,
Es más especializado, se usa principalmente en estudios de investigación en lugar de aplicaciones clínicas a cada paciente. Pues estos índices son utilizados para índices epidemiológicos. Aquí podemos ver la clasificación del índice TF. Este se utiliza para clasificar el daño causado por la fluorosis dental en diferentes niveles de severidad basado en la observación clínica. Proporciona este índice una herramienta estandarizada para identificar y evaluar la extensión del daño en dientes, ayudando en diagnósticos y estudios epidemiológicos. Y también se basa en cambios visibles en la estructura del esmalte, desde leves opacidades hasta pérdidas graves del tejido. Este es un gráfico en el cual ustedes pueden ver cómo es que desde el 0, 1, 2, 3, 4 existen diversas formas para poder evaluar fluorosis. Y en el caso del 9 ya es una fluorosis bastante severa con pérdida de esmalte bastante grave. Bueno, este índice fue desarrollado por Tilsrup y Feierskov en la década de 1970, no hace mucho, en realidad, para hacer un índice de una enfermedad, fue hace 50 años, con una mejora respecto a los sistemas de clasificación previos, ya que el TIN solo tiene 5 códigos y este TF tiene 9. ¿Ok? Este índice nació para ser más específico en evaluar los efectos de fluorosis, reflejando mejor la gravedad y etapas progresivas del daño de la fluorosis. Y su uso se extendió rápidamente a estudios globales debido a su precisión y la facilidad de aplicación en diversos contextos clínicos. Es muy importante para los estudios epidemiológicos, permite monitorear cómo funciona esta alteración del esmalte en poblaciones expuestas a diferentes niveles de fluoruro, en agua o en productos dentales, ofrece datos esenciales para desarrollar estrategias preventivas contra la fluorosis, especialmente en regiones con fuentes naturales de fluoruro, ¿no? Como decíamos, algunas poblaciones tienen fuentes naturales de pozos, de represas o de manantiales donde la concentración de fluoruro es bastante alta. Y contribuye al diseño de políticas que equilibran la prevención de caries a través del fluoruro y la mitigación de los riesgos de fluorosis. ¿Cómo es que yo puedo verificar este índice en la población? Uso de luz natural o artificial para inspeccionar los dientes, identificando opacidades y pigmentaciones relacionadas con la fluorosis dental. Captura de imágenes también, yo puedo hacer fotografías y luego analizarlas a través del índice. Y una escala visual donde pueda clasificar y cuantificar la severidad de las alteraciones en el esmalte. Es muy importante porque este índice es el único que ha desarrollado sus códigos siguiendo también una relación con un estudio histopatológico. ¿Qué quiere decir? Voy a adelantarme aquí. Este índice, por ejemplo, tiene 9 códigos y cada código se ha relacionado con la pérdida que se ha encontrado a nivel histológico. O sea, se ha hecho estudios en los cuales se ha visto cómo es que son estos tejidos dentales y según la pérdida o la forma del esmalte o la gravedad en la que el esmalte está mal hecho, ¿no? Se ha desarrollado este índice. Entonces, por ejemplo, las puntuaciones evolucionan desde las más leves, que es la 1 y 2, a fluorosis muy severas, que es la 9. En la 0 tenemos un esmalte, ese es el esmalte como si hubiéramos visto el esmalte por microscopio, ¿no? Entonces, esta es la corona, este es el clínico y este es el microscopio. Entonces, en el 0 no tenemos absolutamente nada, no tenemos ninguna alteración del esmalte. En el 1 ya tenemos opacidades blancas y tenemos alteración a nivel histológico. Esto lo han comprobado los propios autores, por eso es que es un índice bastante más detallado. En el 2 tenemos la corona con opacidades, ¿no? Más marcadas, y el estudio histopatológico también hizo, o se pudo observar, que los cristales estaban más separados.
En el 3 miren cómo está el esmalte, ya mucho más desorganizado. Existe también, por lo tanto, mayores alteraciones visibles en el esmalte. En el código 4 peor, tenemos mucha cantidad de matriz orgánica, poco mineral. La matriz orgánica es mucho más fácil que se pigmente, ¿no? En el 5 ya no solo tenemos alteración del esmalte, sino pérdida del esmalte. Miren, acá hay un espacio con un hueco, hoyos que veíamos en el anterior índice, hoyos, y esmalte desorganizado, ¿no? En el 6 estos hoyos son mucho mayores, mucha mayor cantidad, mucha mayor desorganización. En el 7 aumenta la pérdida del esmalte, ya tenemos grandes áreas de pérdida del esmalte, aparte de los hoyos, y el 8 y el 9 ya va a depender de la cantidad de pérdida que exista, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí la descripción, vemos que el 1 tiene un esmalte liso, translúcido, cristalino, perdón, el 0. El 1 acompaña ciertas líneas finas, blancas, opacas, horizontales. El 2 tiene líneas gruesas, blancas, horizontales. El 4 tiene líneas blancas, opacas de mayor amplitud, ¿no? Con manchones blancos, opacos y de color que varía de amarillos a café. El 5 ya toda superficie, eh, perdón, la 4 toda la superficie exhibe una marcada opacidad parecida a blanco tiza. El 5 tiene superficie totalmente blanca y opaca, con pérdida de partículas superficiales aparentando cráteres, pero estos cráteres son menores a 2 milímetros. La clasificación número 6 ya tiene una superficie totalmente blanca, opaca, como tiza, con mayor cantidad de cráteres y bandas horizontales de esmalte que faltan, hay pérdida de estructura. En la 7 la superficie total blanca opaca y pérdida del esmalte, pero menor al 50%, esa es la 7. En la 8 pérdida mayor al 50%, y en la 9 pérdida de la mayor parte de la superficie del esmalte, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este índice tiene mucha más clasificación en lo que es la severidad, ¿no? Hay muchos más puntajes para un cuadro de moderado a severo. El índice ADIN me clasifica, pero en la parte moderada a severa es poco clasificada. En cambio, aquí es más extenso, en el índice TF. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de la fluorosis? Como ya hemos conversado, la exposición a fluoruro, consumo prolongado de agua con altos niveles de fluoruro. Los niños pequeños son más vulnerables porque ellos están en desarrollo de los dientes, y algunos factores genéticos también pueden afectar el impacto del fluoruro. A nivel mundial, en los países en vías de desarrollo, especialmente en Asia, África y América Latina, se pueden enfrentar altas tasas de fluorosis debido a fuentes de agua naturalmente ricas en fluoruros. Aguas naturales, repito, manantial, pozos, estanques, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de Arequipa, que están cerca de volcanes, hay muchas poblaciones que tienen agua rica en fluoruro. Ahí tenemos poblaciones con fluorosis, por ejemplo. Las áreas rurales suelen estar más afectadas, ya que los sistemas de suministro de agua en estas zonas no regulan adecuadamente la concentración de fluoruro. Muchas de estas zonas no tienen agua potable, ¿no? En algunas zonas también la actividad industrial contribuye a la exposición de fluoruro, exacerbando la incidencia de fluorosis. Muchas actividades industriales o empresas eh, eliminan sus desechos, y algunos de ellos tienen fluoruros y puede afectar a la población. Y también algunos países con programas de floración del agua gestionados de manera eficiente tienen tasas más controladas. Un mal manejo de la floración del agua puede derivar en aumento de casos de fluorosis. ¿Y cómo funciona en el Perú? La fluorosis es más común en regiones de la sierra, donde las fuentes de agua tienen altos niveles de fluoruros. Las comunidades con menos acceso a alternativas de agua potable o educación en salud bucal tienden a registrar mayores índices de fluorosis.
Las investigaciones han estimado que en Perú la fluorosis está entre un 15 a un 40%, principalmente en fluorosis leve y fluorosis leve, reflejando un problema de salud pública. Aquí es importante resaltar que no se ha hecho un levantamiento epidemiológico desde hace más de 10 años con respecto a fluorosis y es bien difícil que se haya hecho estudios en poblaciones que realmente tengan con alta prevalencia de fluorosis moderada o severa. Hacen falta estudios en nuestro país que vayan a las regiones en las cuales se puede encontrar fluorosis y esta fluorosis puede afectar a las zonas más vulnerables. Entonces, deberían existir iniciativas que promuevan la búsqueda de fuentes de agua seguras, ¿no? Muchas veces esa población que tiene alto contenido de fluoruro en su estanque, en sus pozos, no tiene otra forma de encontrar agua, no tiene otra fuente. Entonces, va a seguir consumiendo esa agua, los niños van a seguir formando esmalte poroso y van a seguir teniendo dientes permanentes o aún hasta deciduos con fluorosis, ¿no? Eso puede afectar mucho su calidad de vida, pueden tener dolor, pueden tener mayor caries dental, pueden tener fractura de esmalte, produciendo también dolor, y también tiene que ver mucho el tema estético, que muchas veces no se toma en cuenta. Muy bien, eso ha sido todo con respecto a fluorosis dental. Espero que estén aprendiendo mucho en este seminario.